Queridos amigos, en la parte final de esta entrega de las prioridades, queremos precisamente dedicar unas últimas reflexiones acerca de las prioridades a las que debemos prestar atención en referencia al autocuidado, que precisamente en esta semana se está celebrando, digamos, el Día Internacional del Autocuidado. Y queremos hacerlo en el marco de la tertulia que hemos compartido hoy con ustedes, porque vemos que una de las principales debilidades que tenemos en el país para garantizar esa sostenibilidad en el desarrollo está en que una gran parte de nosotros dedicamos grandes esfuerzos en consolidar la familia, levantarla, en garantizar que la familia sea mucho más estable de lo que era cuando nosotros nos desarrollamos, que tengan otras metas, que puedan avanzar de manera segura. Vimos a los abuelos y a los abuelos de los abuelos nuestros por generaciones trabajar de manera incansable o en el campo, en la finca o en la construcción o en la escuela o en la empresa, siempre en una lucha primero de garantizar el sostén de la familia, los estándares mínimos de calidad que el medio en que vivíamos exigían, y posteriormente que se pudiera avanzar en los procesos educativos o tener los recursos necesarios para suplir los gastos médicos cuando llegaban las enfermedades o las falencias eran cosa común, o las tragedias. Y si analizamos en la mayoría de los casos, vemos que el gran problema que tenemos en una sociedad nueva como la nuestra, una sociedad que, digamos, a lo sumo implica transferencia de conocimientos generacionales, 100, 200 años, pocas familias pueden decir que tienen una tradición familiar que sobrepase los 200, 300 años, porque somos una isla o un país isleño donde el flujo migratorio en una u otra dirección primero venía del norte hacia el Caribe, luego del Caribe se fue al norte y luego se retorna. O sea, hay una limitada experiencia acumulada de transportes de conocimientos familiares que nos permitan que una generación haya ido transfiriendo a las nuevas generaciones paso a paso, cada 20, cada 30 años, como sucede en familias milenarias en otros países de Oriente, por ejemplo, donde la tradición familiar permite que esa vinculación de cada generación hacia las nuevas generaciones se mantenga de manera permanente y estable mediante los consejos de ancianos o mediante las normas aprobadas de vida. En nuestro país tenemos que movernos a una reflexión porque tradicionalmente vemos que una persona dedicó su vida entera, una pareja, para que la familia pudiera estudiar, para que la familia no le faltara el alimento, el vestido, la participación social, el reconocimiento. Pero al final de la vida, esa familia, por desconocimiento, por falta de una tradición familiar
o por condiciones de desapego, no tiene la información de cómo apoyar a esa generación que ya debería estar en retiro, las normas mínimas de autocuidado recomendables. Y al no ser capaces de transmitirla, va generándose una formación de generaciones nuevas que desconocen la importancia del trato adecuado en esa etapa final de la vida de las personas, el acompañamiento al adulto mayor, y eso genera una cantidad enorme de adultos mayores que viven abandonados en la casa familiar o abandonados en un asilo o en una casa de acogida, no tan solo descuidados en las tareas que necesitan tener para garantizar una calidad de vida adecuada en la última etapa de su vida, sino y sobre todo sin contar con el apoyo necesario para garantizar los estándares y calidad de vida necesaria, garantizado por ese ciclo de movilización general que debe hacerse. Con mucha sorpresa viví cerca, muy de cerca, como madres anegadas, dedicadas a la formación, a la educación, a la alimentación, a preservar la imagen adecuada en la sociedad que les tocaba vivir a sus hijas y a sus hijos, de repente, ante el descuido, un descuido bárbaro que se da constantemente en el país, usted veía a esos adultos mayores perder las condiciones cognitivas normales, caer en enfermedades con discapacidad mental que les impedían hasta reconocer físicamente a esos miembros de la familia a quienes dedicaron 40, 50 años de su vida y que generaban entonces una actitud inconcebible de esos hijos o esas hijas de no querer compartir, de no querer estar, de no querer ser parte de la solución que debe aportarse al adulto mayor cuando pierde esas condiciones cognitivas propias de la edad. Y sobre todo propias de no haber hecho nosotros la tarea de fortalecer sus capacidades de autocuidado. Y desde la utopía, lo que queremos es invitarnos a cada uno de ustedes, de nosotros, que entendamos que hay cosas que es bueno aprenderlas hoy para que no nos sorprendan mañana. Que en la medida que contribuimos con el fortalecimiento del autocuidado, de las medidas preventivas en salud, en alimentación, en práctica deportiva, en ejercicios físicos y mentales, en esa misma medida mejoramos la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de nuestras familias, de los ciudadanos de nuestro país, y con ello logramos garantizar mejores estándares de calidad de vida que hoy solo exhiben algunos países del norte o de civilizaciones milenarias de las que tenemos o de los que tenemos mucho que aprender. Dejamos hasta aquí la tertulia, invitándolos a seguirnos por YouTube y esperarnos la próxima semana por estos mismos canales y a esta misma hora la siguiente entrega de la Utopía Riesgo Cero.